don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en el mundo Shinobi capítulo 21 al 25. Aunque Shigeo aparentaba solo 5 años, había cosas que entendía con mucha claridad. Últimamente, las apuestas de Tsunade siempre habían sido una excusa para obtener información, y el repentino movimiento de esa noche lo confirmó. Sus oponentes eran Shinobi de Kumogakure. La tercera gran guerra ninja seguía en pleno apogeo. Cualquier shinobi que se encontrara en tierras extranjeras estaba destinado a cumplir una misión, y estos 3 hombres disfrazados no eran la excepción. Shigeo buscó entre la ropa del hombre y, efectivamente, escondida dentro de su protector de frente había una carta sellada. ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿Cómo conoces a Mokuton? ¿Quién demonios eres? El rostro del hombre estaba lleno de terror. Por lo que habían observado durante el día, este niño no había demostrado la habilidad de usar ninjutsu, así que ¿cómo podía ser tan poderoso? ¡Cállate! Sigue parloteando y te mataré. Shigeo abrió la carta y la leyó con atención. Resultó ser un plan de Kumogakure para emboscar un cargamento de suministros que Konoha había pedido del país del hierro. Si tiene éxito, los suministros se entregarían directamente a Iwagakure, forjando la cooperación entre las 2 aldeas para que pudieran atacar Konoha desde ambos lados. Shigeo frunció el ceño. Esta tercera guerra ninja es una molestia. Ya lleva 8 o 9 años, ¿no están todos hartos ya? Guardó la carta en su bolsillo y comenzó a caminar montaña abajo. Oye, suéltame. Esto no tiene nada que ver contigo. Solo eres un niño, no te haremos daño. Suéltame y el incidente de hoy quedará en el olvido. Si no, mis compañeros no te dejarán escapar, el hombre gritó de repente como un idiota. Shigeo se giró, lo miró y se detuvo. Ah, cierto, casi lo olvido. ¿Todavía necesitan que les arranquen la boca y les rompan las piernas? No. Supongo que les concederé ese deseo. Los árboles a su alrededor estallaron repentinamente y los gritos resonaron en la noche. Al final, los 3 shinobi fueron arrastrados bajo tierra, enterrados para siempre. Cuando regresó a la posada, Tsunade y Shizune no estaban en la habitación. Ya habían salido a buscarlo. No fue hasta que tocó el silbato para avisarles que regresaron corriendo. Al regresar, decidieron rápidamente abandonar la zona y dirigirse al puerto de Kitian. A las afueras de la ciudad, Shigeo entregó la carta que tenía en la mano. No se preocupen, hermanas mayores. Miren esto. Lo encontré mientras estaba escondida. Tsunade abrió la carta y se le encogió el corazón. Con razón no ha habido movimiento en el puerto. ¿De verdad quieren colaborar con Iwagakure? Es información crucial. Se giró hacia Shigeo, con expresión más suave. Shigeo, esta vez sí que has hecho algo genial. Pero ahora, Shizune y yo tenemos asuntos que atender. Estaremos fuera un tiempo. ¿Puedes cuidarte? Shigeo asintió con firmeza. No, y no puedo quedarme tranquilo dejándote solo. Cierto, a unos 200 li de aquí hay un pequeño pueblo costero. Allí viven 2 personas a quienes una vez salvé. Son ninjas errantes, pero se mantienen al margen de los asuntos mundanos. Vivirás con ellos por ahora. Shigeo, gracias. Si esta fuera una era de paz, me aseguraría de que tuvieras la vida que deseas. Pero, lo siento. No he podido cuidarte hasta el final. En ese momento, Tsunade estaba muy seria, completamente diferente de la despreocupada vagabunda en la que se convertiría después de la guerra. Shigeo sonrió. Ya has hecho suficiente por mí. Al oír eso, a Tsunade se le encogió la nariz de la emoción. ¿Suficiente? Estos días, o he estado demasiado ocupada con misiones como para prestarte atención, o te he arrastrado al peligro.
Ni siquiera te he enseñado mucho ninjutsu médico. Olvídalo, aquí. Estos pergaminos contienen todo lo que he aprendido en mi vida. Aunque no puedas entenderlos ahora, cuando regrese, yo mismo te enseñaré ninjutsu. Además, aquí tienes el dinero que ganaste apostando por mí. Lo he sellado todo en un pergamino para ti. Gástalo como quieras. Vivimos tiempos caóticos, así que ten cuidado. Espero que esta guerra termine pronto. Colocó los pergaminos y el dinero en su mochila y se inclinó para besarlo en la frente. Dirigiéndose a Shizune, le indicó: llévalo allí esta noche. Después, verifica la situación en el puerto. Nos mantendremos en contacto a través de Katsuyu. Sí, señora. Tsunade alborotó el cabello de Shigeo una última vez antes de desaparecer en la noche. Shizune lo sacó rápidamente de la posada. Ella y Tsunade creían que los 3 shinobi de Kumogakure habían huido, pero desconocían la verdad. Ya estaban muertos. Al amanecer, Shizune y Shigeo finalmente llegaron al pueblo costero. Tras recordarle una vez más que se comportara y se mantuviera a salvo, Shizune partió. Los 2 ninjas errantes que lo recibieron miraron a Shigeo, luego a la silueta de Shizune que se desvanecía, y extendieron sus manos en señal de saludo. No te preocupes, puedes vivir aquí en paz. Nuestro pueblo puede ser pequeño, pero está rodeado de defensas naturales. Solo hay una entrada y salida, y gracias a nosotros, es muy seguro. Se presentaron. Uno se llamaba Daisuke, el otro Naoki. Ambos eran ninjas errantes, uno regordete y el otro delgado. Hablaban a la vez, llenos de entusiasmo. Entonces, ¿eres de Konoha?, preguntó Daisuke con una cara redonda y envidiosa. Al oír esto, Naoki le dio un codazo. Daisuke, no asumas que todos los nativos de Konoha son shinobi. Solo tiene 5 años, apenas está empezando. Y además, aunque somos ninjas errantes, nuestras habilidades no son malas, de lo contrario, porque Lady Tsunade de los legendarios Sanin nos confiaría a su discípulo, ¿verdad? Miró a Shigeo, como esperando una confirmación. Shigeo asintió levemente, con la vista un poco borrosa por el sueño mientras el cielo se iluminaba. Al ver su respuesta, la confianza de los 2 hombres aumentó. Y Tsunade-sama, en el campo del ninjutsu médico, es insuperable. Literalmente, nadie se atreve a superarla. Chico, conocemos tu situación. No puedes usar ninjutsu y solo tienes un poco de chakra, ¿verdad? No te preocupes. Con nuestras enseñanzas, te convertirás en un verdadero shinobi. Con nuestra guía, superarás incluso a Junmi no Kage. Ja 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 ja. Los 2 rieron a carcajadas, claramente complacidos con sus grandes planes para el futuro de Shigeo. Unas líneas oscuras se formaron en la frente de Shigeo. Al verlos charlar mientras caminaban, se aclaró la garganta. En realidad, no necesitas enseñarme. ¿Qué dices? Un hombre debe tener ambición. ¿Cómo es posible que no te entrenes en ninjutsu? Ya has logrado refinar chakra. Una vez que lo tengas, habrás dado el primer paso hacia el mundo shinobi. Seguramente no querrás vivir en esta era caótica sin siquiera la capacidad de defenderte, ¿verdad? Daisuke asintió con fuerza. Así es, mi hermano dice la verdad. El delgado era hablador, el gordo era honesto y leal, pero ninguno de los 2 veía el panorama general. La razón por la que Shigeo aceptó venir fue simplemente para no preocupar a Tsunade y Shizune. Pero estas 2 y insistiendo en enseñarle ninjutsu solo empeoraron las cosas. No es que los menospreciara, pero podrían ser más fuertes que el tercero Kage o el cuarto Kage. Ya dominaba los jutsus de 2 Hokage. ¿De verdad era necesario empezar desde cero? Realmente no necesitas enseñarme, dijo Shigeo torpemente. Según sus cálculos, aún faltaban 3 años para que terminara la tercera gran guerra ninja. Antes de eso, no quería frenar a nadie. Al oír esto, los 2 guardaron silencio, como si un fuego abrasador se hubiera apagado repentinamente con agua fría. En este pequeño pueblo, encontrar un niño capaz de moldear chakra ya era raro. Llevaban viviendo allí 7 u 8 años, con vidas sencillas como el agua, monótonas y sin incidentes.
Finalmente encontraron un estudiante prometedor, aunque este ni siquiera quería su orientación. Aunque querían discutir, no les salieron las palabras. Shigeo también permaneció en silencio. Sin embargo, el fuego que parecía extinguido reavivó momentos después. Ajá. Ya entiendo. Ni siquiera debes tener chakra, por eso rechazas nuestro entrenamiento. Deberías saber que somos bastante famosos por aquí. Somos nada menos que Ji. De repente, los dos saltaron. Uno gordo, el otro flaco. El gordo se agachó mientras el flaco saltaba sobre sus hombros, extendiendo los brazos como una grulla. El dúo de la olla de hierro. Héroes del mundo ninja. Temidos en toda la tierra. Aplastando a todos los débiles que se nos presentan. Mientras realizaban su rutina, los tres entraron al pueblo. Ver su pose exagerada hizo que algunos niños saltaran y vitorearan. Dúo de ollas de hierro. Dúo de ollas de hierro. Shigeo había pensado inicialmente en mostrar un poco de ninjutsu, solo para que dejaran de insistir en enseñarle. Pero al ver la reacción de los niños ante las tonterías del dúo, se dio cuenta de que si presumía ahora, quedaría tan ridículo como ellos. Suspiró, sacudió la cabeza y descartó la idea. Después de desayunar juntos en el pueblo, los ojos de Shigeo se fueron oscureciendo poco a poco con el sol naciente. Fue entonces cuando Daisuke y Naoki finalmente se dieron cuenta de que, durante el día, estaba completamente ciego. Ah. Lo siento mucho. Te entendí mal. Lo siento mucho, mucho. Naoki bajó la cabeza, con el rostro lleno de sinceridad. Daisuke agitó las manos, también arrepentido. Una vez que confirmó que el chico realmente no podía ver, finalmente entendió por qué habían enviado a Shigeo allí. Esto, era una discapacidad. ¿Cómo podría alguien así entrenarse como ninja? Incluso con chakra, sería imposible. De vuelta en la residencia, el patio estaba lleno de equipo de entrenamiento. Bancos para caballos, sacos de arena, estacas de madera, de todo. Naoki apartó objetos silenciosamente del camino de Shigeo mientras intercambiaba una mirada incómoda con Daisuke. Usando su sistema de espejo, Shigeo vio claramente sus gestos y se rió entre dientes. No hay necesidad de tratarme diferente solo porque soy ciego. En realidad, estoy muy bien. En ese momento, varios niños entraron corriendo al patio. Buenos días, profesor Naoki. Buenos días, profesor Daisuke. Buenos días, estudiantes. Maestra, ¿es ese nuestro nuevo compañero? ¿Es tan lindo?, preguntó uno de ellos. Naoki se giró y miró a Shigeo. Shigeo, somos instructores de ninjutsu. ¿Te gustaría estudiar con nosotros? Recordó que Shigeo ya le había dicho que no le interesaba. Pero si quería intentarlo, aún podían enseñarle. No podían discriminar solo porque era ciego. Pero, al final, la decisión era suya. Shigeo señaló sus ojos, sacudió la cabeza y dijo, no sería conveniente para mí. Dicho esto, se dio la vuelta y regresó a tientas a la casa. Daisuke le había preparado una habitación privada, dándole espacio para estudiar las notas médicas que Tsunade le había dejado. Afuera, los estudiantes susurraban. ¿Es ciego? ¿De verdad no puede ver? Parece que sí, pobrecito. Shigeo no les hizo caso, pero Daisuke se sintió culpable. Le preocupaba que los demás lo excluyeran, así que aplaudió. Bien, todos, comencemos la clase. Ah, ¿y qué tal si le damos la bienvenida a nuestro nuevo compañero como es debido? Aunque no quiera entrenar, está bien. Incluyámoslo de todos modos, ¿de acuerdo? Él simplemente no quería que el niño se sintiera herido. Dentro, Shigeo suspiró. Mientras tanto, Daisuke entró con cautela y preguntó. ¿Por qué no vienes a conocerlos? De ahora en adelante estudiarán juntos. Si siempre te escondes aquí, no te servirá de nada. Daisuke claramente lo había confundido con un niño avergonzado de su discapacidad. Si Shigeo se negaba de nuevo, quedaría como un paria lamentable. Está bien, me reuniré con ellos, aceptó. El resto del día transcurrió agradablemente. Los niños eran amables.
Incluso los dos chicos altos que solían intimidar a los demás lo trataron con educación. Shigeo aún percibía la compasión en sus ojos, pero al menos no había malicia. Al comenzar el entrenamiento de Taijutsu, Shigeo se sentó a la sombra, sintiendo en silencio sus movimientos. Pero dos niños tiraron de él, arrastrándolo hacia las estacas de madera. «Vamos, únete a nosotros». Pensó en negarse, pero se dio cuenta de que hacía tiempo que no entrenaba su cuerpo. Debería practicar, así que aceptó. En el puesto de entrenamiento, apretó los puños, preparándose para atacar. Un chico alto se acercó corriendo. «Hermanito, aprietas mal los puños. Tienes que apretarlos fuerte, con fuerza, así». Gritó unas cuantas veces y comenzó a golpear la estaca con fuerza. Shigeo miró sus pequeños y suaves puños. No parecían nada fuertes, lo que probablemente daba la impresión de que era débil. Pero en realidad, sus golpes eran contundentes. ¿Acaso el chico no se había dado cuenta? Suspiró y los niños realmente subestiman a los pequeños y ciegos. Dalí, concéntrate en tu propio entrenamiento. Aún es pequeño, no lo presiones. Dijo una chica guapa, y luego se volvió hacia Shigeo con una cálida sonrisa. Shigeo, tómate tu tiempo. No te apresures. Milímetros. Él asintió. Tras 2 periodos de práctica de Taijutsu, llegó el momento de las clases académicas. Escritura, matemáticas e incluso agricultura. Daisuke explicó los cultivos, ya que esta aldea dependía de la agricultura. Entrenar ninjutsu era para proteger su hogar. Aprender a cultivar significaba que, incluso si fracasaban como ninjas, podían heredar el trabajo de sus antepasados. Y así el día transcurrió tranquilamente. Esa noche, Shigeo estaba sentado en su habitación, hojeando las notas de Tsunade. Estaban repletas de registros detallados de ninjutsu médico y casos de estudio inusuales. Le fascinaron profundamente. Con razón no te gusta practicar taijutsu ni ninjutsu. Resulta que te interesan más las técnicas médicas. Dijo Daisuke tras notar que la mirada de Shigeo había vuelto a la normalidad y ver fugazmente las notas en su mano. Shigeo negó levemente con la cabeza. No, la verdad es que no. Son notas que dejó Tsunade-sama. Solo quería echar un vistazo, para un hombre, el ninjutsu es más importante. Aunque sea tarde en la noche, deberías practicar ninjutsu siempre que puedas. Le recordó Daisuke antes de tomar su taza y regresar a su habitación. El entrenamiento del día siguiente continuó como de costumbre, aunque de una manera diferente. Hoy era práctica de lanzamiento de shuriken. Primero les haré una demostración. Sepan que su maestro Naoki es uno de los mejores en shuriken jutsu. Observen mi postura y cómo agarro el shuriken y con un giro rápido, Naoki dejó que su ropa revoloteara, sus dedos se movieron y el shuriken en su mano voló con un silbido, incrustándose justo en el centro del objetivo en el poste de madera. Los niños aplaudieron y vitorearon, y luego empezaron a practicar. Pero por mucho que lo intentaron, ninguno logró dar en el blanco. Naoki no se enojó. Al contrario, sonrió feliz. Esto no es algo que se pueda dominar en un solo día. Se necesita mucha práctica y esfuerzo. Ah, y por cierto, ¿lo sabían? Los ojos de Ikiga Shigeo ven incluso de noche. Así que, para asegurarnos de que ningún estudiante se quede atrás, ¿por qué no damos clases también por la noche? Sugirió amablemente. Shigeo, sentado bajo el alero, estaba a punto de negarse, pero varios estudiantes hablaron primero. Sensei, tengo que ayudar a mi familia a hacer pasteles de arroz por la noche. Los vendemos por la mañana. Sensei, tengo que cuidar a mis hermanos menores. Mis padres tejen esteras por la noche y los niños declinaron de inmediato. Pero Naoki no los oyó. Su rostro se endureció. ¿Qué es más importante, su amistad como compañeros de clase o ganar dinero para su familia? Si digo que entrenemos de noche, entonces, antes de que pudiera terminar, una figura saltó al patio. Con un movimiento de su mano, más de una docena de shurikens aparecieron entre sus dedos, y de un salto veloz, los arrojó todos. Naoki, Daisuke y los estudiantes abrieron los ojos en estado de shock.
Quien los había arrojado era el ciego Ikigashigeo. Al principio, Naoki y Daisuke negaron con la cabeza. Los shuriken ni siquiera estaban en camino de alcanzar el objetivo. Como era de esperar, no poder ver seguía siendo una gran desventaja. Pero al instante siguiente, ocurrió algo increíble. El primer shuriken lanzado fue impactado en el aire por los siguientes, redirigiendo su trayectoria. Con un giro y un rebote, el shuriken inicial impactó de lleno en el blanco. Al mismo tiempo, los shuriken restantes se incrustaron limpiamente en los postes de madera circundantes. De esta manera, incluso un objetivo oculto tras un árbol o una roca puede ser alcanzado. Naoki-sensei, compañeros, y aunque no puedo ver, mi Kanshijutsu, técnica sensorial, está muy desarrollado. Así que, hagan lo que hagan, escriban o incluso miren, puedo sentirlo. No me traten diferente. Soy una persona normal. No quería que su condición afectara la vida normal de los demás. Todos se quedaron boquiabiertos, con la boca abierta por la incredulidad. Los ojos de Daisuke brillaban de admiración. Miró a Naoki y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar, emocionado como si hubiera descubierto un tesoro invaluable. Naoki se aclaró la garganta, reprimiendo la alegría. Muy bien, muy bien. Así no tendremos que dar clases por la noche. Todos, sigan esforzándose. Él se dirigió hacia el interior, seguido por Daisuke con una expresión igualmente emocionada. Esta noche lo entrenaremos en ninjutsu. Por fin, después de tantos años, encontramos a un estudiante capaz. Antes me parecía una pena, pero ahora, está claro que sus ojos no son un obstáculo en absoluto. De acuerdo. Pero antes, tenemos que asegurarnos de que nos respete. Que sepa que sus profesores no son solo un adorno. Los dos llegaron rápidamente a un acuerdo. Esa tarde, después de terminar las clases y el almuerzo, Naoki no pudo esperar más. Acompañó a Shigeo afuera. Ikigashigeo, tu taijutsu y tu lanzamiento de shuriken son impresionantes, pero no puedes bajar los brazos. Debes entrenar cada vez más duro. Vamos, tus maestros te mostrarán hoy lo que es la verdadera habilidad. Le hizo un gesto a Daisuke y los tres partieron hacia la montaña trasera. Se detuvieron en un claro cubierto de hierba a mitad de la pendiente. Puede que mi taijutsu no sea el más fuerte del mundo ninja, pero la fuerza de mi compañero Daisuke-sensei no es despreciable. Si puedes heredar aunque sea una fracción de su poder, tu camino en el ninjutsu tendrá una base sólida, dijo Naoki con orgullo, entrecerrando los ojos al pequeño Shigeo que tenía delante. Daisuke asintió. Hoy aprenderás a controlar el poder. Yo seré quien te instruya. En todo Crescent Mountain, mi fuerza es insuperable. Se jactó Daisuke, aunque se abstuvo de mencionar mundo ninja como Naoki, optando por algo más realista. Levantó el puño y lo estrelló contra una roca cercana. Con un fuerte crujido, la roca se hizo añicos. Su fuerza era realmente formidable. Fácilmente miles de libras detrás de ese golpe. Naoki sonrió. Aún eres joven, Shigeo, no te apresures. Empieza con esa piedra más pequeña de ahí. Si es demasiado difícil, prueba con un árbol. Recuerda. No desperdicies tu chakra. Concéntralo todo en tu mano y ataca. Pero Shigeo no se dirigió hacia la roca más pequeña ni hacia un árbol. En cambio, caminó directo hacia una roca aún más grande que la que Daisuke acababa de demoler. Sin dudarlo, le dio un puñetazo. Al principio, la piedra no se movió. Los dos profesores estallaron en carcajadas. Tranquila, tranquila. Tómate tu tiempo, le aseguró Daisuke. No espero que seas más fuerte que yo. Con solo hacerle una pequeña mella, será suficiente. Después de todo, solo tienes 5 años. Pero antes de que pudiera terminar, la enorme roca se partió de repente con un estruendo atronador y se convirtió en polvo. Peor aún, la ladera conectada a su espalda crujió y se partió con una fisura dentada que se extendía hacia afuera, llegando hasta un árbol lejano. El árbol se sacudió violentamente, luego se inclinó, deslizándose hacia la grieta antes de desplomarse de lado con un estruendo. Y la mandíbula de Daisuke cayó, su rostro se congeló por la incredulidad.
La expresión de Naoki palideció, como si le hubieran dado un golpe en la nuca. Esto, tartamudeó, incapaz de articular una frase. Ambos profesores miraron a Shigeo con los ojos muy abiertos. Parecía que habían subestimado gravemente a este niño. Durante un largo instante, ambos hombres se quedaron mirando conmocionados antes de recobrar el sentido. Sus ojos seguían fijos en Shigeo con asombro. Tratando de salvar las apariencias, Daisuke forzó una sonrisa y dijo: no está mal, no está nada mal. Tienes mucha fuerza. Tragó saliva con dificultad, se secó el sudor de la frente y rápidamente añadió: bueno, entonces, esta noche empezaremos a aprender sellos manuales. Verás, antes de que un shinobi pueda usar el ninjutsu, el primer paso es dominar los sellos manuales. Con eso, ambos hombres recuperaron la confianza. Una vez más, intentaron hacerse pasar por maestros, queriendo que Shigeo reconociera que sus dos mentores no eran simples vagabundos, sino hábiles shinobi rebeldes capaces de entrenarlo adecuadamente. Shigeo frunció el ceño levemente al oír hablar de sellos manuales. Estos dos eran realmente persistentes, por mucho que intentara ignorarlos, su determinación implacable no se desvanecía. Antes, habían oído que ya podía aprender mediante la percepción, así que al mediodía lo arrastraron a las montañas para que rompiera rocas como entrenamiento. Shigeo supuso que después de eso, por fin lo dejarían descansar. Pero no, ahora insistían en que también practicara sellos manuales. Maestros, no necesito aprender esto, dijo Shigeo rotundamente, tratando de detenerlos. Ven, déjame enseñarte los fundamentos del ninjutsu. Naoki ni siquiera le dio la oportunidad de explicarse. Agarró las manos de Shigeo y comenzó su lección. Un shinobi debe ser rápido. En la batalla, quien completa sus sellos más rápido gana. Por eso los sellos manuales son cruciales. Observa con atención, observa los dedos de tu maestro, y la expresión de Shigeo se tornó cada vez más impotente a medida que su paciencia se agotaba. Finalmente, justo cuando estaba a punto de perderla por completo, los dos hombres finalmente regresaron a la aldea. No necesitas asistir a las clases de tu familia esta tarde. Quédate aquí y practica los sellos de Futon, liberación del viento. Te pondremos a prueba esta noche. Por suerte, se fueron rápido. De lo contrario, Shigeo podría haberlos mandado a casa con un jutsu Futon por pura molestia. Para la mayoría de los shinobi, el primer paso para aprender ninjutsu era, sin duda, repetir sellos manuales sin parar. Naturalmente, ambos asumieron que un niño de 5 años como Shigeo no era la excepción. Al verlos marcharse, Shigeo negó con la cabeza y luego se concentró en su sistema. Tras repasarlo con atención, comenzó a practicar su ninjutsu, refinando cada uno hasta que pudo manejarlos sin esfuerzo. Aunque las lecciones de Naoki y Daisuke eran básicas, algunas de sus enseñanzas no eran erróneas. La práctica constante realmente agudizaba la maestría. Solo mediante la repetición un shinobi podía usar cualquier jutsu al instante, sin vacilar. La arrogancia por sí sola solo conducía al estancamiento. La revisión regular fortalecía la mente y ampliaba las capacidades. De pie en el valle, Shigeo levantó las manos, moviendo los dedos con facilidad. El aire se agitó a su alrededor mientras una corriente de chakra Futon se condensaba, formando fuertes corrientes. Cuando un shinobi con grandes reservas de chakra dio forma a Futon, el chakra pudo condensarse en espadas Futon. Chakra no Yaiba, liberación del viento. Espadas de chakra, lo suficientemente afiladas como para cortar cascadas o romper hielo. Por supuesto, Shigeo ya había dominado el Kase no Yaiba, espada del viento, hacía mucho tiempo. Se giró, liberando varias aspas de viento. A lo lejos, enormes rocas se partieron con estruendosos crujidos. Para él, tales hazañas no eran nada. Continuó entrenando, introduciendo más chakra en cada técnica, fortaleciendo el poder de corte del Kase no Yaiba. De repente, una nueva idea cruzó su mente. Al aumentar su chakra, la única espada se dividió en miles, dispersándose como una tormenta. En un instante, la ladera se llenó de cortes, como si hubieran llovido 1000 espadas. Con los ojos abiertos de alegría, Shigeo exclamó:
Increíble. Al liberar chakra en una ráfaga, el Kase no Yaiba se multiplicó, es como una tormenta de espadas. Un auténtico Senpirranjin, espadas caóticas de 1000 vientos. En el momento en que habló, su sistema sonó. Bip. Felicitaciones, anfitrión. Desarrollo de espejo desbloqueado. Senpirranjin dominado. Shigeo revisó rápidamente su sistema de nuevo. En tan solo medio mes, había experimentado una transformación trascendental. Estado del sistema anfitrión. Linaje mutado del clan Ichiga, portador oculto del Rinnegan. Shigeo edad. 5 años resistencia. Máxima capacidad de los chakras. 500% atributos de los chakras. Viento, fuego, rayo, tierra, agua, yin, yang y naturaleza, 8 en total, nivel del sistema. 2 copia espejo. NBL. 3, 5 entradas, todas copiadas correctamente, entrenamiento espejo. LV. 10, Hiruzen Sarutobi, Namikaze Minato, Uchiha Obito todos dominados, clon espejo. Kikubi 10% desarrollo del espejo. Senpirranjin Max su capacidad de chakra se había disparado. Y lo que es más importante, el sistema ahora revelaba sus atributos de chakra. 8 en total, uno más de los que se había registrado que poseía cualquier shinobi. Eso significaba que todos los ninjutsu del mundo Kekkei Genkai, Kekkei Nta, incluso las artes de linaje prohibidas estaban a su alcance. Se acabaron los límites. Una vez se preguntó si copiar ninjutsu realmente sería útil. Ahora, la respuesta era clara. Podía dominarlos todos. No es de extrañar que el liberación de cristal, Shinton, se sintiera tan natural cuando lo entrenó. Y luego estaba el Kyuubi. En tan solo medio mes, el sistema ya había clonado el 10% del 9 colas. A este ritmo, podría clonarlo por completo antes de fin de año. Pero ¿cómo luciría ese clon una vez completado? El sistema mostraba cultivo celular junto al progreso del clon. ¿Significaba eso que tendría que criarlo él mismo? De ser así, era algo bueno. Una bestia criada por él le obedecería con naturalidad, mucho más seguro que la peligrosa inestabilidad de un Hinchkriki. No había riesgo de que una bestia se liberara y consumiera a su anfitrión. Además de eso, el sistema había grabado su técnica de creación propia, Senpirranjin. Su corazón latía con fuerza de emoción. Después de todo, Tobirama Senju había creado el Edo Tensei, Minato había inventado el Rasengan y Kakashi había desarrollado el Raikiri. Cada uno se encontraba entre los shinobi más grandes de su época. Ahora, su propia creación algún día ocuparía su lugar entre ellos. La emoción de la innovación hizo que Shigeo sonriera mientras practicaba unas cuantas veces más y luego regresó hacia la aldea. Cuando llegó a casa, Naoki y Daisuke ya estaban bebiendo, esperándolo. Entonces preguntó Naoki perezosamente, bostezando, ¿practicaste bien tus sellos Defton? Muéstramelo. Shigeo movió las manos con desinterés. Naoki frunció el ceño y lo regañó. No subestimes los sellos manuales. A veces, incluso sellarlos un segundo más rápido puede significar la victoria. El chakra determina la fuerza de tu jutsu, pero la velocidad determina quién sobrevive. Daisuke rió entre dientes, despidiéndolo con un gesto. Ya basta de sermones. Es tarde, y el niño debe estar muerto de hambre. Vamos, preparé fideos. Pero escucha, Shigeo, a veces incluso el ninjutsu médico requiere sellos precisos y control del chakra. Sin sellos, ¿cómo se puede regular el chakra correctamente? Mañana te enseñaré a extraer chakra y a usar el futón. Sonrió cálidamente y desapareció en la cocina antes de regresar con un tazón humeante de fideos para Shigeo. Esa noche, mientras la oscuridad cubría la aldea, los tres pronto se quedaron dormidos. Naoki, borracho, ni siquiera se movió cuando los sonidos de la pelea resonaron débilmente afuera. Shigeo se incorporó, con la mirada fija en la ventana. Arale, ya despertada por el ruido, extendió la mano para protegerlo, con la mirada fija en la ventana y la puerta. Los bandidos están aquí. Todos corran. Date prisa, ve a llamar al héroe de la olla de hierro, rápido. Jajaja, hoy nadie escapa.
Pueblo Media Luna solo tiene una entrada y una salida. ¿A dónde creen que pueden escapar? Hombres, captúrenlos a todos por mí. Los gritos y las maldiciones afuera se intensificaron hasta convertirse en un caos ensordecedor. Poco después, los hombres irrumpieron en el patio, rodeando a Shigeo, Naoki y Arale. Fuera. Salgan. Si no, los mataremos. Los intrusos, al principio solo 2, blandían espadas largas con expresiones feroces. Escoria, qué grosero. Naoki, aún oliendo a vino, se levantó de repente y cargó. De una patada rápida, derribó a un hombre de espaldas. Arale empujó a Shigeo tras ella. Busca un lugar donde esconderte. Escóndete y no salgas. Dicho esto, saltó hacia adelante para enfrentarse al otro hombre. Su fuerza bruta los abrumó rápidamente, dejando a los 2 bandidos con dificultades para defenderse. Pero Shigeo entrecerró los ojos. La forma en que se movían estos supuestos bandidos. Eran ninjas. En ese momento, una hoja fría presionó la garganta de Naoki. Si te mueves de nuevo, muere. 2 ninjas errantes creen que pueden traicionarnos. La banda del Lobo del Viento. ¡Ayuda! Que alguien ayude. Desde lo más profundo de la ciudad, se oyeron los gritos de los aldeanos. Aunque grites con todas tus fuerzas, nadie te salvará esta noche. Sigue gritando y te callaré para siempre. Pueblo Media Luna era pequeño, pero su ubicación era excepcionalmente estratégica. Se alzaba sobre los acantilados costeros del sureste del país del Hierro, rodeado por todos lados de precipicios erosionados y desmoronados. Solo el paso oriental permitía la entrada o la huida. En un lugar así, cuando los bandidos atacaban en grupo, a menos que los habitantes del pueblo tuvieran luchadores más fuertes que ellos, no había casi ninguna posibilidad de supervivencia. Cuando Shigeo y Arale fueron expulsados de la casa, vieron a los habitantes del pueblo ya reunidos en la plaza central. Había 40, quizás 50 bandidos. Shigeo nunca se había enfrentado antes a una fuerza de bandidos tan grande y organizada. ¿Pero qué querían? Se suponía que los bandidos buscaban dinero, saquear rápidamente y largarse. ¿Por qué reunir a todos en lugar de simplemente robar y huir? El líder, un hombre corpulento de mirada fría, dio un paso al frente. Un kunai en su mano goteaba sangre fresca. Claramente, ya había matado a alguien. Todos. A partir de hoy, el pueblo Media Luna pertenece a la banda del Lobo del Viento. Si desean quedarse aquí, su propiedad permanecerá intacta, con una condición. Serán nuestros esclavos. Cada año, nos pagarán tributo. Sus hijos serán enviados a entrenarse con nuestra pandilla y nos servirán en el futuro. Los adultos trabajarán para producir y aumentar sus ingresos. Por supuesto, a cambio, protegeremos su seguridad. ¿No les parece justo? El anciano de la aldea, de más de 60 años, miró con ira al hombre, Tora, el llamado Lobo de la Tierra. Este es nuestro pueblo. ¿Por qué deberíamos dárselo? Nuestra tierra ya es bastante escasa. Apenas cultivamos lo suficiente para alimentarnos. Ahora quieren tributo, y también a nuestros hijos. ¿En qué se diferencian de los bandidos? En realidad, lamentaba profundamente no haberse preparado mejor. La banda del Lobo del Viento llevaba mucho tiempo siendo pirata en el mar, pero creía que nunca se atreverían a atacar la ciudad directamente. Con Naoki y Arale, 2 ninjas errantes, ayudando a protegerla, creía que Pueblo Media Luna estaría a salvo. Además, en plena tercera gran guerra ninja, contratar ninjas de una aldea oculta para protegerlos habría costado una fortuna. No podían permitírselo. Pero esa noche, los guardias del paso habían bebido por descuido el agua envenenada que les había dado la banda y ya estaban inconscientes. Sin ellos, el pueblo no tenía defensa. Normalmente, con unos pocos guardias, la situación nunca habría empeorado tanto. El héroe de la olla de hierro había entrenado a los aldeanos innumerables veces. Cómo asegurar la entrada, cómo dar la alarma, cómo montar una defensa. Incluso si no pudieran derrotar al enemigo, deberían haber tenido la oportunidad de escapar a las cuevas de la montaña.
Pero ahora, la ciudad entera, cientos de personas, estaban a merced de estos villanos. Y estos no eran asaltantes comunes. No estaban allí para robar y quemar. Llevaban años planeándolo, esperando apoderarse de la ubicación estratégica de Pueblo Media Luna como su bastión permanente. Jajaja. No nos confundan con simples bandidos. Somos piratas. Muchos somos ninjas renegados. Así que les aconsejo a todos. No malgasten esfuerzos resistiéndose. Nadie vendrá a salvarlos. En cuanto a esos dos ninjas errantes y su mirada se volvió ferozmente hacia Naoki y Arale. Los decapitaré a ambos esta noche y les colgaré la cabeza para que todos la vean. Eso les enseñará a todos el precio de la rebeldía. Sus palabras hicieron estremecer a los aldeanos. La ira del líder de los Lobos del Viento se dirigía especialmente a Naoki y Arale. De no ser por ellos y por ese paso casi inexpugnable, la banda habría tomado Pueblo Media Luna hace años. Ahora, por fin, era suyo. Y esos dos ninjas se convertirían en el ejemplo de advertencia para mantener a los habitantes del pueblo obedientes. «Traed a todos los niños», gritó. E inmediatamente, los bandidos irrumpieron entre la multitud y arrancaron a los niños aterrorizados de sus familias. Naoki, Arale y el puñado de aldeanos fuertes capaces de luchar estaban atados con cuerdas, indefensos para resistir. Shigeo estaba cerca de Arale, con las muñecas fuertemente atadas. Arale lo miró y luego intercambió una mirada silenciosa con Naoki. Lentamente, ambos intentaron maniobrar, con la esperanza de ocultar a Shigeo. Era de noche cerrada, el cielo estaba cubierto de nubes negras. Aunque ardían antorchas en la plaza, la luz era tenue. Pero antes de que pudieran seguir avanzando, un pirata irrumpió, agarró a Shigeo y lo arrojó contra el grupo de niños. ¿Intentas hacerme una broma? Te lo digo. Si fuera cualquier otro día, ya estarías muerto. La banda del Lobo del Viento quería Pueblo Media Luna como base para fortalecerse. No podían simplemente masacrar a los aldeanos, todavía no. Necesitaban mano de obra, recursos y niños para entrenar. Y así, aunque gobernaban con crueldad, no mataban innecesariamente. No por ahora. Final del capítulo.